Bueno, muy buenas tardes, bienvenidos a Mensaje de Amor para Salvación, al programa de Porque no me avergüenzo el Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Les saluda a su siervo Carlos Andrés Mejía Avendaño, desde Colombia, Medellín, Antioquia. Espero que en este día la estemos pasando muy bien. Espero que donde quiera que estemos glorificando, honrando al Señor, que podamos seguir perseverando, luchando, que podamos seguir glorificando a nuestro Padre Celestial a través de Cristo, en las actividades que hacemos en el hogar, en el trabajo secular o en donde quiera que estemos, o donde quiera que en este momento usted esté, en lo que esté haciendo. Vamos a orar. Bienvenidos a todos ustedes, hermanos y hermanas, amigos y amigas, que se conectan a esta emisora radial de Mensaje de Amor para Salvación, en el programa de ¿Por qué no me avergüenzo el Evangelio? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Programa hecho desde Colombia, Medellín, Antioquia, a través de su siervo Carlos Andrés Mejía Avendaño. Vamos a orar y vamos a seguir con este tema de Jesús el camino. Vamos a orar. Nuestro Padre Celestial, gracias por este día, por esta tarde, gracias por permitirnos en el día de ayer reunirnos con la iglesia, con los santos, con nuestras hermanas, con los niños, los adolescentes, los jóvenes, con los adultos y los ancianos. Gracias porque pudimos ser edificados con su palabra, pudimos alabarle, glorificarle, exaltarle, pudimos también hacer la cena, la ofrenda, ser alimentados con la palabra en el sermón o la predicación. Gracias por las actividades que se hacen con la iglesia, con su pueblo santo, con su real sacerdocio, el primer día de la semana para solamente glorificarle, honrarle, para solamente santificarle, para solamente darle loor, gloria y alabanza a usted, a su Hijo Cristo y al Espíritu Santo. Gracias Dios por ser nuestro Padre Celestial, por ser el Dios de Dios, el Señor de señores, porque es Dios fuerte, Dios temible, celoso, es omnipotente, omnipresente y omnisciente. Gracias porque no hay otro Dios fuera de usted. Gracias por su amor infinito, por su bondad infinita, por su longanimidad infinita, por la misericordia infinita y amor infinito que tiene por todos los seres humanos, por la paciencia. Gracias por su Hijo Cristo, porque es nuestro Redentor, nuestro Salvador, nuestro sumo sacerdote, nuestro intermediario, es nuestro abogado, es nuestro Redentor, nuestro Salvador, es Dios. Es Dios de dioses, Señor de señores, es omnisciente, omnipresente y omnipotente. Gracias por su Hijo Cristo, gracias por ser nuestro Señor, por ser nuestro Dios. Gracias por el Espíritu Santo, porque es el Consolador, porque es el que está clamando con gemidos indecibles, Abba Padre, porque es el intermediario, porque es omnisciente, omnipresente, omnipotente, porque es el que nos guía, nos dirige, nos ayuda a que sigamos practicando los frutos del Espíritu Santo, para que sigamos predicando el Evangelio. Gracias por la deidad completa, gracias porque nos permite conocer en la palabra el trabajo de cada parte de la deidad. Gracias por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo. Gracias por la iglesia en el mundo entero. Gracias por las actividades que hemos hecho durante este día, actividades seculares en el hogar o actividades en la parte secular de un trabajo, o también actividades seculares yendo a un colegio, a un kinder, a la universidad, o yendo a un negocio, yendo a hacer alguna vuelta, alguna diligencia, yendo a hacer cualquier actividad que nos haya permitido y que todavía se estén haciendo. Bendiga mucho mis hermanos en el mundo entero, ayúdanos con la fuerza, el poder para seguir perseverando, seguir luchando contra las huestes espirituales de maldad, seguir en esa meta y en esa visión de ganar esa corona de vida, de seguir adelante con nuestros hermanos y hermanas en el mundo entero. Gracias por el Evangelio, porque se puede predicar en el mundo entero, porque las personas son salvas, son añadidas a la iglesia por él, porque a través de él se da frutos de ser cristianos y cristianas, se dan frutos de tener el don del Espíritu Santo, los frutos del Espíritu Santo, perdón de pecados y también el ser adoptados como sus hijos o hijas. Gracias por nuestros hermanos del mundo entero. Gracias por los hermanos ancianos, los hermanos diáconos, los hermanos evangelistas, predicadores, maestros. Gracias por nuestras hermanas que enseñan clases de niños, de damas y de jóvenes. Gracias por mis hermanos que dirigen cantos, que tienen el ministerio del canto en la iglesia, el ministerio de la cena y la ofrenda, el ministerio
de la evangelización, el ministerio de visitar a los huérfanos, de visitar a las viudas, de visitar a las familias, de visitar a las personas en la cárcel, de visitar a los enfermos, de hacer llamadas, de estar yendo a las calles también a ayudar a las personas que son indigentes, que no tienen alimento. Gracias por todos esos ministerios, gracias por darnos la oportunidad de también trabajar. Esta tarde le damos gracias por tener la vida, la salud, por tener la vida espiritual, pero también porque nos permite tener las bendiciones materiales como el techo, el abrigo, la alimentación, tener un hogar, tener una familia, tener la oportunidad también de tener amistades, vecinos con los cuales se puede platicar, con los cuales se puede uno gozar y pues también predicarles el evangelio. Bendíganos para este estudio. Gracias por esta página web de Mensaje de Amor para la Salvación. Gracias por nuestros hermanos que la administran, por el hermano Jorge Pérez, el hermano Aldo, el hermano María José Mendieta, el hermano Farid, el hermano Copado, por todos los hermanos que están allí administrando. Gracias por nuestros hermanos que han predicado en este día, por la edificación, por la palabra que nos han dado para alimento, porque siempre es bueno alimentarnos, así como también nos nutrimos físicamente, la espiritualmente pues es mejor, y sobre todo hay que hacerlo más porque es esa parte que es eterna. Gracias por este programa, gracias por este tiempo y gracias porque nos permite desde Colombia, Medellín, Antioquia, predicar hasta donde llegue la internet al mundo entero. Bendíganos, diríjanos y haga su santa voluntad. En el nombre de su Hijo Cristo oramos y damos muchas gracias. Amén. Hey, hermanos, hermanas, amigos y amigas, bienvenidos a este tema. Jesús es el camino. Les saluda a su siervo Carlos Andrés Mejía Bendaño, hasta donde usted esté, país de residencia. Qué bueno es que usted está ingresando con nosotros, qué bueno es que podamos estar allí. Quiero mandarle un abrazo paternal desde acá hasta donde usted esté, un ósculo santo, un apretón de manos, desearle que esté muy bien, desearle que podamos seguir estudiando la palabra de Dios acá. Por eso le invitamos a que en este momento usted ya esté preparado, preparada, que tenga allí la Biblia y que podamos edificarnos a través de ella para que nos alimente el Espíritu, para que sigamos creciendo y sobre todo para que tengamos fortaleza, seguir luchando contra el mal. Estamos hablando la clase pasada en estos temas, hablando de Jesús el camino, hablando de lo que es el setarismo o lo que es las denominaciones. Estamos hablando de ese punto de las denominaciones o la división. Estamos hablando de la iglesia de Cristo. Estamos hablando del mundo sectario. Y estamos mirando la forma de cómo distinguir o cómo identificar la iglesia de Cristo y sobre todo acerca de cómo ingresar a ella, que ya hemos visto por varios temas como una persona que no es cristiana, cómo puede ser cristiana, o como un cristiano o como una persona puede identificar la iglesia de Cristo, porque es bien importante que el cristiano sepa las bases fundamentales, los rasgos característicos de la iglesia donde está, de que es la casa de Dios y que no es una secta. También es importante que las personas miren al mundo alrededor y que a donde ven tantas iglesias, tantas sectas, tanta confusión, ellos puedan ver en la Biblia la iglesia que aparece en la Biblia, la iglesia que aparece allí en el Nuevo Testamento, y por eso es importante siempre predicar acerca de esa iglesia que aparece allí y no la del mundo, porque el mundo pues hay, según algunas personas, algunos, digámoslo así, personas que investigan, como en la parte de las noticias, los que hacen reportajes y todo esto, han dicho de que en el mundo entero hay más de 10.000 iglesias con diferentes nombres, pero vemos de que en la Biblia solamente aparece una iglesia. Entonces es necesario que nosotros conozcamos los rasgos característicos de la iglesia para que podamos identificarla y sobre todo para que podamos predicarla a las personas, porque es lo que queremos. Y también recuerde que esta es la iglesia, o este es lo que el Señor nos dice cuando habla acerca de, cuando nos habla acerca de cómo ir al Padre, porque estamos estudiando es la forma de cómo ir al Padre. Si usted y yo como cristianos o una persona quiere ir al Padre, entonces el punto es, hablando allí, que necesitamos
conocer la iglesia o cómo la iglesia nos lleva al Padre. Estamos hablando que según el apóstol Pablo, en el libro de los Efesios, vamos a estar mirando allí porque estamos hablando de que en la iglesia es donde vamos al Padre, o a través de la iglesia es donde vamos al Padre. Y lo cierto es que, aunque muchas personas han dicho, grupos sectarios o personas han dicho de que no es tan importante la iglesia, o que no es tan importante, digámosle así, el punto de la iglesia, dice la palabra del Señor allá en Efesios capítulo 5, en el versículo, dice el versículo 23 en adelante, Efesios 5, 23 en adelante dice la Biblia. Quiero que vaya hasta allá para que mire de que también es importante saber o distinguir en qué casa está usted y yo para que podamos ir a Dios, y sobre todo también recordando el evento o la ilustración que nos hace el Antiguo Testamento o Moisés cuando nos habla acerca de Noé, que solamente los que estuvieron en el arca de Noé pues fueron salvos, o sea, estuvieron en una casa, estuvieron en un arca, estuvieron en un lugar o un tipo de lo que es la iglesia para que fuesen salvos. Si no estuviesen en el arca, pues no se hubiesen salvado. De la ilustración acá en el versículo Efesios 5:23 dice: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Dice, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Allí está, según lo que nos dice el apóstol Pablo, es que él va a presentar esta iglesia sin mancha al Padre. Y por eso es importante que en esa iglesia que él dice que va a presentar sin mancha y sin tacha allí, o sin arruga, es necesario saber si nosotros estamos allí para que vayamos al Padre, o para que cuando se la presente estemos dentro de ella y así podamos ir, o estamos en una secta o está en una secta para que también pues no pueda ir al Padre, porque en una secta pues nadie va a ir al Padre. Si obedecemos las mismas instrucciones que Pedro dio en el día de Pentecostés, arrepintiéndonos de nuestros pecados y siendo bautizados en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, nosotros seremos salvados de igual forma que los del primer siglo. Al ser salvados, el Señor nos añade a su iglesia, como les añadió a ellos, así como ellos no se juntaron con ninguna organización religiosa, tampoco lo debemos hacer nosotros, ya que en Cristo somos unidos con todos los demás que están en Él. Allí lo que se está hablando, según lo que nos dice el apóstol Pedro en Hechos, es que estas personas, aproximadamente 3,000, o allí 16 naciones, escucharon el evangelio, el plan de salvación, y que estas personas dijeron, se compungieron, se entristecieron y le dijeron a Pedro, bueno, ¿qué haremos? Y Pedro les habla acerca del evangelio, del plan de salvación, y cuando ellos son bautizados, dice la Biblia que fueron añadidos al Señor, o a la iglesia del Señor, los salvos, dice en el versículo 47. Dice allí ese versículo de que ellos no fueron añadidos a la iglesia de los fariseos, a la iglesia de los saduceos, a la iglesia de los herodianos, a la iglesia de los griegos, a la iglesia de los romanos, porque también había una secta de los romanos y había diferentes sectas allí. Solamente dice que fueron añadidos para la iglesia del Señor los que habían de ser salvos, y los que eran añadidos a la iglesia del Señor, a la iglesia de Cristo. O sea que se está hablando que estas personas fueron añadidas a esta iglesia que es la que nosotros necesitamos también ingresar o ser añadidos a ella, o estar en ella también, perseverar en ella, porque si no perseveramos pues vamos a salir de ella también. Cuando nos dice la palabra de Dios allá en el libro de Mateo y en otros versículos de que no debemos mirar hacia atrás o mirar hacia el arado, voltear hacia atrás, porque lo que se hace es salirse de la iglesia, salirse de allí,
de ser apartado. Recuerde que habíamos hablado de que la palabra iglesia en el griego es eclesia y que significaba o significa los llamados fuera del mundo. Como miembros de la Asamblea del Señor tenemos que estudiar con cuidado el plan de Jesús para su cuerpo espiritual en el Nuevo Testamento, especialmente en el libro de Hechos y los libros siguientes. Las iglesias locales que seguían la enseñanza de los apóstoles eran exactamente lo que Dios quería que fueran. Si imitamos a aquellos individuos consagrados y las iglesias fieles del primer siglo, podemos así agradar a Dios. En ese tiempo, cuando el apóstol Pablo comienza sus viajes y va a Antioquía o va allí a Siria o a Iconio, Corinto, pasa por muchas partes, y según lo que nos habla la Biblia, no se establece una iglesia que se llame la iglesia de los Corintios, sino que es una iglesia, la iglesia que está en Corinto, que es una nación. No estamos hablando allí porque es importante hacer la identificación. Muchas personas que no son cristianas leen en el Nuevo Testamento, miran por ejemplo la iglesia Corinto, la iglesia de Éfeso, la iglesia de los tesalonicenses, la iglesia en Roma, y ustedes dicen, bueno, entonces acá porque hay otras iglesias, la iglesia de Roma, la iglesia de Éfeso, y es bien importante explicarle a nuestros amigos que no son cristianos, y pues sobre todo también a nuestros hermanos que están comenzando, porque también puede tener esa idea ellos o ese pensamiento de por qué aparecen esos nombres allí. Y allí lo que aparece son los lugares donde está la iglesia, donde fue el apóstol Pablo. Recordamos allí las cuatro salidas o los 4 viajes que él hizo. Primeramente, el primer viaje que fue a Iconio, que pasó por Chipre y así. Segundo viaje, tercer viaje y cuarto viaje. El cuarto viaje, ahí es donde se nos habla ya finalizando la vida del apóstol Pablo. Pero es importante imitar lo que en ese tiempo el apóstol Pedro, que Jesucristo le dijo que le había dado las llaves para que abriese allí el reino, que es la iglesia, con el evangelio. Pero 3,000 personas se bautizaron y después de esto, entonces estas personas solamente siguieron siendo bautizadas o siguieron siendo añadidas por el evangelio de Cristo, por el evangelio de Dios. Hablando de la muerte, sepultura y resurrección, fueron añadidas solamente a la iglesia de Cristo, solamente fueron añadidas a la iglesia que Cristo edificó como Él es cabeza, y no a la iglesia de Pablo, como dice Corinto en 1:10, no a la iglesia de Festo, no a la iglesia de Timoteo, no a la iglesia de Tito, sino de Cristo, que es bien importante entender eso. El imitar a Cristo y el seguir su plan para la iglesia del Nuevo Testamento no es tan difícil como algunos piensan. Algunos ponen algunos requisitos o ponen algunos mandamientos de hombres. Algunos dicen de que es muy difícil. Algunas personas piensan también en que es difícil porque ellos mismos quieren engañar. Cuando se encuentran el Nuevo Testamento, ya no se encuentran allí lo que es el diezmo, o cuando se habla acerca de la iglesia, que es el primer día de la semana reunirse, de que es la ofrenda, de que es la adoración sin instrumentos y otras cosas. Entonces para ellos se les hace difícil, o digámoslo de esta manera, no difícil, sino que para ellos no es como, lo ven como una forma muy simple, entonces quieren poner como algo por encima de esto ya. Entonces las personas ya hablan acerca del avivamiento, y el avivamiento es que llega el Espíritu Santo con fuego en la persona cuando tiene el don de lenguas, o cuando se cae al suelo, o cuando comienza a hablar jeringosas, o cuando una persona tiene el don de sanación, que ya les hablan del don de sanación, y les hablan de muchas cosas. Entonces por eso las personas, con esto que han puesto desde por allá mucho tiempo atrás, antes de que usted y yo naciéramos, entonces ya la gente dice, bueno, entonces ¿cuál es la iglesia verdadera? O estas personas comienzan a mirar, entonces tergiversan allí la enseñanza, porque lo que ellos quieren es ganancia personal, ganancia, por ejemplo, de los diezmos, ganancia allí de muchas cosas, impartir, de ser ellos los dueños de la iglesia, porque según lo que nos dice la palabra, dice que el único dueño es Cristo, pero ellos quieren ser los dueños. Entonces
ven esto como algo muy simple y ellos quieren como ponerle más cosas, no imitar ese molde que dice la Biblia, sino ellos poner como otras enseñanzas. Y por eso entonces el hombre dice, bueno, ¿por qué hay tantas iglesias? Y pues a veces también con tantos preceptos diferentes, como que el hombre a veces, pues por esto también su fe decae, su fe es mancillada. Entonces es muy fácil imitar ese plan, seguir el plan, solamente hay que seguir el Nuevo Testamento. Amigo y amiga, si usted quiere mirar acerca de la iglesia, comience a leer desde Mateo hasta el libro de Apocalipsis, y allí puede encontrar estas enseñanzas. Más que todo en el libro de Hechos se nos habla acerca del comienzo de la iglesia. Quizás les sea posible encontrarse con un grupo de cristianos que sigue el plan dado en el Nuevo Testamento en su propia comunidad. Si no es posible encontrarse con tal grupo, usted puede hablar con sus amigos y familiares acerca de Cristo y su plan sencillo, y con un grupo de solamente 2 o 3 creyentes bautizados que tienen el mismo propósito. Pueden reunirse para adorar a Dios en una forma aceptable. No es necesario tener un gran edificio, ya que muchas iglesias en el primer siglo se reunían en casas. Romanos capítulo 16 versículo 5, 1 Corintios 16, 19. No es necesario ser un sacerdote especial, porque todos los cristianos verdaderos son sacerdotes según 1 Pedro 2:5. Y no es necesario recibir ningún certificado ni permiso de ninguna sede central, porque uno solamente tiene que tener una relación con Jesucristo para adorarle. ¿Cómo se logra todo esto? Cuando entonces miramos el molde de la palabra de Dios, de cómo ser cristiano, por ejemplo, de cómo cuando usted comienza a leer el Nuevo Testamento, comienza a darse cuenta acerca de cuáles son las enseñanzas de Cristo, comienza a darse cuenta acerca de la iglesia, que era lo que la iglesia hacía, o por qué estas personas llegaron a ser llamadas cristianas. Según lo que nos dice la Biblia, es porque ellos cumplieron ese molde que Cristo enseñó, de la muerte, sepultura y resurrección, o de oír, por ejemplo, de creer, de arrepentirse, de confesar el nombre de Jesucristo como su Señor, de ser bautizados para perdón de pecados y ser fieles hasta la muerte. Ellos cumplieron este plan tan sencillo para que solamente fueran añadidos a la iglesia que Cristo edificó, para que solamente hicieran lo que Cristo les dio en inspiración, para que ellos escribiesen allí, para que ellos practicasen, y para que nosotros en este presente pues tengamos nuestros ojos y podamos ver esas enseñanzas de ese molde, de esos principios, o allí de las enseñanzas de estos hermanos cristianos, de esta iglesia primitiva, del ejemplo que Jesucristo les dio, pero también del ejemplo que ellos recibieron de los apóstoles para ellos practicar y nosotros también hacer en este presente. Allí está la forma de cómo conocer, de cómo identificar la iglesia de Cristo y cómo hacer aparte, o cómo mirar el mundo, el engaño, mirar el sectarismo y también pues identificar. Un tío que ya tiene muchos años en la iglesia, él me dijo de que mi abuelo comenzó a llevarlo a la iglesia de Cristo cuando estaba muy pequeñito, tenía por ahí entre 3 y 4 años más o menos. Él dice que después le tocó, porque él estaba en una vereda, acá en Colombia, en una vereda acá en Medellín que se llama Sopetrán. Y él se vino para Medellín. Medellín es la parte central, como la ciudad. Se vino para Medellín el abuelo, que ya está muerto, con mi tío. Se lo trajo. Y cuando llegaron acá, mi abuelo por mucho tiempo comenzó a trabajar, y mi tío le dijo a él, bueno, ahora ¿dónde vamos a reunirnos? Me dice él de que él estuvo reuniéndose en la iglesia de los pentecostales, adventistas, la luz del mundo, que él recorrió muchas iglesias, pero que cuando miraba que en esa iglesia, por ejemplo, él iba y miraba el molde, o al menos lo que él había escuchado allá, porque él lo que escuchaba era clases de niños, y después en el culto escuchaba la enseñanza acerca de la cena que se hacía el primer día de la semana, de la ofrenda,
cuando él iba allá a esas iglesias y miraba de que la cena no la hacían el primer día de la semana, entonces preguntaba, ¿y acá por qué no se hace la cena el domingo? Y ya le decían, bueno, se hace una vez por mes. Entonces él decía de que allí ya no volvía, porque él identificaba de que allí no, esa no era la iglesia que Cristo había edificado, o al menos no tenía esta enseñanza de la cena el primer día de la semana. Dijo de que fue a otra y que allí encontró de que no hablaban acerca de las ofrendas, sino que hablaban del diezmo. Entonces también preguntó lo mismo y que también salió de allí. Dice que llegó a otra parte donde también ya utilizaban los instrumentos y que también salió de allí, o una parte donde hacían sanaciones y que también salió de allí. Entonces es importante de que cuando uno conoce ya la doctrina de Cristo, conoce la iglesia de Cristo, cuando uno está en el mundo, cuando uno va alrededor del mundo, entonces uno puede identificar. También es importante, y lo he dicho yo, de que una persona para conocer un billete falso necesita conocer un billete verdadero, porque si una persona nunca conoce un billete verdadero, pues nunca va a conocer un billete falso. Este tío mío, que es un hermano que es cristiano y que ya muchos años en la fiel como el Señor, él dijo eso en ese tiempo. Dice que andó por muchas iglesias buscando la iglesia de Cristo y que gracias a Dios llegó a la iglesia de Cristo, o que llegó el momento de que unos hermanos le predicasen a él. Conoció la iglesia de Cristo y él comenzara a reunirse allí, porque él allí escuchaba cuando esos hermanos le predicaban de lo que él vio cuando estaba en esa vereda, que él vio que estaba allí en el campo, digámoslo de esta manera, que vio de que se reunían el primer día de la semana, de que adoraban sin instrumentos, de que ofrendaban, de que hacían la cena, de que recibían el estudio de la palabra de Dios, de que hablaban acerca de Cristo, de que hablaban acerca del Evangelio. Él había escuchado muchas cosas porque el abuelo lo había llevado mucho tiempo allí. Pero llegó a Medellín y ya no encontró la iglesia de Cristo, sino que se reunió en varias partes. Después, cuando él conoció la iglesia de Cristo, siguió allí, aún está allí perseverando, gracias al Señor. Pues es un hermano muy sabio. Entonces, pero el punto es de que él supo identificar la iglesia de Cristo con las setas que hay en el mundo. Entonces, ¿qué es lo que nos toca quedar para nuestros amigos? Si usted no conoce la iglesia de Cristo, le enseñamos o miremos atrás de la palabra cuál es la iglesia que Cristo edificó, cuál es la iglesia que aparece en el Nuevo Testamento. Porque seguro que alrededor suyo, en su casa, en la vereda, en el pueblo, en el municipio, en la ciudad, en el país, usted va a encontrar saliendo de su casa, puede ser a la esquina una iglesia, más adelante otra, a las 3 calles otra. Lo cierto es que parece charro, o uno ve cómo es que sale uno de su casa y a la esquina hay una congregación con un nombre, a la esquina hay otra congregación con otro nombre, a las 3 cuadras hay otro nombre, y siguen así. Pueden haber en su barrio 10 congregaciones de diferentes nombres. Y también pues la que nunca va a faltar, que la iglesia católica, que esa siempre está por todas partes, pero allí la persona dice, bueno, ¿y cuál es la iglesia verdadera? Lo cierto es que Jesucristo nos dice que Él nos va a llevar al Padre. Él dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Y en ese camino estamos caminando en la iglesia. La palabra camino se encuentra mucho en el libro de los Hechos. Esa palabra camino se encuentra mucho allí. Y lo cierto es que esa palabra se encuentra allí, o se utilizó mucho esa palabra en Hechos de camino, por lo que los apóstoles hicieron, por lo que los apóstoles buscaron, por lo que todas las personas estaban buscando. Y según lo que vemos allí, la iglesia en Hechos capítulo 2, después más adelante dice que el apóstol Pedro, también hablamos de los otros apóstoles, también hablamos de los discípulos, o al menos los que fueron bautizados allí en este evento de 3,000 personas. Dice que iban predicando por muchas partes, por donde iban caminando, por donde eran esparcidos, y que solamente eran añadidos a la iglesia de Cristo, que eran añadidos solamente a la iglesia del Señor, de que no eran añadidos a una iglesia de otro nombre o de un hombre, digámoslo de esta manera.
Y esto es allí donde como seres humanos necesitamos conocer, de identificar la iglesia a las sectas o a las denominaciones. Porque la misma Biblia, porque el mismo Jesucristo nos ha hablado de esto, nos habla, y que nosotros también podemos hacerlo. Igualmente, como decíamos ahorita, si usted conoce un billete verdadero, bueno, puede conocer un billete falso. Si de pronto uno quisiera profundizar un poco más, ¿por qué hay tantas sectas? Los estudiantes de la Biblia son unidos al decir que la palabra de Dios habla de una sola iglesia universal, o sea, una sola asamblea de creyentes. ¿Por qué entonces tenemos centenares de iglesias hoy en día? El testimonio de la historia es que hubo una apostasía, o sea, un desvío gradual del plan sencillo de Cristo. El plan de Cristo para su pueblo, dado en el Nuevo Testamento, fue un plan que autorizó una forma sencilla de organización, adoración y trabajo. Es algo sencillo. El Espíritu Santo, por medio del apóstol Pablo, predijo que algunos apostatarán de la fe. 1 Timoteo 4:1. 2 Timoteo 4, del 13 en adelante, también dice eso. Al fin del segundo siglo, después de Jesucristo, algunos cristianos habían cambiado el sentido de la palabra obispo. En el Nuevo Testamento, la palabra refería a hombres que eran casados y maduros que gobernaban juntamente con otros obispos las iglesias locales. 1 Timoteo 3 del 1 al 7 y 1 Pedro 5:12, lo que nos muestra allí acerca de la palabra obispo, que es utilizada también para la parte de anciano, pastor. Sin embargo, en el 150 a 200 años después del nacimiento de Cristo, la palabra obispo fue cambiada a referir a un solo hombre que gobernaba varias iglesias. Y es eso, cuando uno va a varias iglesias o cuando le ha tocado, no sé si a nuestros amigos que nos escuchan han pasado ya por muchas iglesias. Yo he estudiado con personas que me dicen que han ido a muchas iglesias y pues hablan acerca de esa confusión de por qué hay tantas iglesias, o que han pasado por muchas iglesias y que a veces les han, digámoslo así, dañado su fe, les han afectado mucho a ellos en cuanto a la fe, de querer ser salvos, de querer ir al cielo. Entonces uno les enseña acerca del plan de salvación, les habla acerca de este plan que es muy sencillo, por el cual el mismo Jesucristo estableció la iglesia, y que también habíamos hablado de que esto estuvo en la mente de Dios primeramente y no en la mente de un hombre. Pero esto fue cambiada, esa palabra obispo, porque cuando yo voy a predicar me dicen, bueno, ¿y usted es pastor? Yo le digo, yo no soy pastor, yo soy predicador, solamente un siervo. Y bueno, y les digo, lo que pasa es que en la Biblia aparece la palabra anciano o pastor, digámoslo de esta manera también, pero también aparecen unos requisitos, porque cuando uno va, le han dicho, bueno, es que el pastor de la iglesia pentecostal o el pastor de la iglesia tal es un jovencito, y es un jovencito que ni está casado, ni es un jovencito que tiene hijos, pues si no está casado, pues menos va a tener hijos sujetos, que es un joven que fornica, o que es un joven que también a veces le dicen a uno de que está con varias mujeres, le dicen a uno, y por eso el engaño, o por eso le afectan tanto su fe, porque hablan acerca del pastor o del anciano y después hablan acerca de cosas que pasan con ellos. Pero hablan, por ejemplo, de eso, que son jóvenes, que solamente hay uno y que allí hay un pastor y que es el que gobierna la iglesia y que éste gobierna otras iglesias, y que hay muchas iglesias que tienen que, cuando vayan a hacer algo, tienen que pedirle permiso a este pastor, que solamente está en una sola iglesia o en una institución, y que solamente pueden hacer lo que este hombre les autorice que hagan. Eso fue muy tergiversado. Eso fue tergiversado primeramente por el Imperio Romano,
y esto fue muy tergiversado también por Martín Lutero en la era del protestantismo, y también después de esto por los mismos hombres que vieron como ganancia, porque lo he escuchado también a vecinos que yo les predico, me dicen, bueno, ¿usted ya es pastor? Yo le digo, no, yo no soy pastor porque yo no soy casado aún, yo no tengo ni aún novia. Y me dicen, bueno, ¿qué tal si ellos mismos son los que dicen, necesitamos montar un lugar para cobrar diezmos, para que nos volvamos ricos como las personas en esas sectas o en esas otras iglesias se vuelven ricos? Y yo les tengo que explicar con la Biblia de que eso no es voluntad de Dios, sino voluntad de hombre, y que eso no es acorde a la salvación. En el año 325 después de Cristo, representantes de muchas congregaciones se reunieron en Nicea, Francia, para formular un documento llamado el Credo Niceano. El concilio exigió que todos los que quisieran ser considerados como fieles aceptasen y siguiesen su documento en adición al Nuevo Testamento. Esto vino por a través del Imperio Romano y vino también a través de la Iglesia Católica, que la Iglesia Católica nace de allá del Imperio Romano. En el año 606, Bonifacio III se proclamó obispo universal y el vicario de Cristo en el mundo. Desde el año 606 hasta el año 1300 es una época que muchos historiadores describen como la Edad Oscura, debido a la ignorancia de la población en general. La Biblia era un libro desconocido y los hombres eran guiados más que por nada por la tradición. Durante esta época la organización, adoración y trabajo de la iglesia se volvieron muy complicados y la superstición prevaleció en vez de la sabiduría. En ese tiempo era que decían de que solamente un sacerdote o un cura podía leer, o un obispo podía leer la Biblia, y que nadie más podía utilizarla. En el año 1517, Martín Lutero comenzó lo que se llama la Reforma. Se esforzó en reformar los abusos de la iglesia tradicional, pero a pesar de su sinceridad, formó una nueva denominación, la Iglesia Luterana. Sus seguidores aceptaron la confesión de fe de Habsburgo como credo suyo. Después de la iglesia de Lutero, aparecieron muchas sectas, cada una logró tener algunas buenas cualidades, pero ninguna se esforzó en seguir el plan sencillo dado por Cristo a su pueblo en el primer siglo, pues todos querían guardar sus propios credos y tradiciones en adición al Nuevo Testamento. Algunas de estas iglesias son la Iglesia de Inglaterra, Episcopal, 1534, Presbiteriana, 1533, 36, Bautista, 1607, Metodista, 1739, Mormón, 1830, Testigos de Jehová, medio siglo XIX y otras más. Así tenemos hoy en día un gran número de iglesias. La solución al problema de división es seguir a Cristo sin preocuparse por las sectas humanas. No deje de avisarnos si podemos ayudarle en esto. Si quiere usted solamente ser miembro de la iglesia que Cristo edificó, la Biblia, Cristo que es el camino, la verdad y la vida, nos puede enseñar, nos puede guiar al cielo a través de la iglesia que él edificó, a través de esa iglesia es de la cual va a entregar al Padre, de la cual va a llevar allí para que todos los que estén en la iglesia, dentro de la iglesia, puedan o podamos ser salvos. Allí está la enseñanza en cuanto a lo que es la iglesia, en cuanto a lo que Jesucristo enseñó y en cuanto a los hombres tomaron. Jesucristo habló acerca de la enseñanza de la iglesia, habló acerca de él como cabeza, habló acerca de las doctrinas o lo que se debe hacer en la iglesia, pero algunos hombres no quisieron llevarse este molde o enseñar este molde, sino que quisieron fue acogerse a sus propias enseñanzas, a sus propios preceptos, a sus propios gustos, utilizados por Satanás. La Biblia y nuestra experiencia nos hace pensar en el hecho de que la muerte es algo que seguramente vendrá. De manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Hebreos 9:27. Este juicio se llevará a cabo cuando Jesús vuelva. Él ha descrito este juicio.
Mateo 25, 31 al 33. Vamos a mirar ese evento que hemos leído la otra vez, pero vamos a leerlo nuevamente. Mateo capítulo 25, versículo 31 hasta el 33. Vaya conmigo allí. Mateo 25, 31 al 33 dice la siguiente manera. Mateo 25, 31 al 33 dice... dice de la siguiente manera. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. A su izquierda, dice ahí, unos a la derecha y otros a la izquierda. Estos dos grupos tendrán destinos muy diferentes. Vamos a estar hablando ya acerca del castigo eterno o de la eternidad, que es, a veces las personas tienen las preguntas como, después de que muera, ¿hacia dónde voy? O como muchas personas han dicho en ignorancia, de que, ¿cómo estoy seguro de que cuando yo muera voy a ir al cielo o a ir al infierno? ¿Voy a ir a ese lugar de tormento o al lugar de reposo si nadie ha vuelto de allí? Aunque hay algunos videos que han montado por Facebook y hay algunas noticias o eventos de personas que han estado en coma y que han estado, según ellos, han ido al cielo y han ido al infierno y que han vuelto a vida. Esos son eventos o historias que nunca sabrá uno si son verdad o no, porque pues lo que nos dice la Biblia es que solamente está el lugar de separación, que es el Hades, allí, antes de que Jesucristo pues venga a dar juicio, que es el lugar donde van los espíritus, que es el lugar uno de tormento y el otro de reposo, y que según este lugar va a ser destruido cuando venga a dar su juicio, también nos dice la Biblia en Apocalipsis. Pero lo cierto es que las personas tienen todavía esa inquietud a dónde vamos después de la muerte, o también las personas pues cuando les llega la muerte o cuando llega la enfermedad, cuando hay un accidente o cuando van en avión o en carro o en barco, siempre tienen esta preocupación y este temor de morir, porque si muere está allí de que no se sabe para dónde se va a ir, y también por lo de la confusión, porque muchas personas han hablado, bueno, hay un lugar que se llama cielo, hay un lugar que se llama infierno, otros que dicen de que infierno no existe, hay otras personas que hablan acerca de la vida en la tierra, hay otras personas que hablan acerca de que personas van a ser arrebatadas y que van a reinar por 1000 años y que después va a haber otro reino. Y diferentes temas y diferentes enseñanzas, y hablan acerca de muchas cosas para el hombre, y el hombre aún pues tiene la confusión. Y lo cierto es que, según lo que nos dice la Biblia, así como está lo oscuro está lo blanco, así como está lo bueno está lo negativo, así como existe Dios desde la eternidad hasta la eternidad, también el mal ha comenzado por Satanás, que él ha dado su inicio y pues aún existe, y dice que va a estar hasta la eternidad porque va a ir al infierno, ese lugar que se ha hecho, que se ha preparado para Satanás y sus ángeles, como dice el mismo Jesucristo. Pero vamos a estar hablando de eso porque es bien importante, de que así como entendemos de que en este mundo de la maldad y en este mundo hay muchas muertes, las personas siguen muriendo, las personas en el día están muriendo cada minuto o cada hora, mueren de 4 a 10 o 20 personas o hasta 500 personas en el mundo cada hora. Muchos familiares le hacen, según su fe, según la iglesia donde estén, les hacen algunas rituales, hablan acerca de
del cielo, hablan acerca también como de algo que se llama purgatorio y cosas así. Pero vamos a mirar qué nos dice la Biblia, porque las personas siguen muriendo y las personas aún siguen sintiendo la tristeza porque pues aún no saben para dónde van. O que pueden ir al cielo o que pueden ir al infierno. Las siguientes palabras describen el destino de aquellos que estén al lado izquierdo en el día del juicio. En Mateo 25:41 dice la Biblia, Mateo 25:41, entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Ahí hay un lugar en el cual, o una separación, de la cual también nos habla la Biblia, de la segunda muerte, o de esa muerte espiritual que es la separación entre Dios y el hombre eternamente. Nos habla de esas personas preparadas. Dice, preparado para el diablo y sus ángeles. Y pues yo le he explicado también a muchas personas de que el infierno, porque muchas personas pues le tienen temor al infierno y es importante tenerle temor, pavor, porque es algo que la Biblia nos habla que es algo muy terrible, es algo muy feo. Pero también nos dice la Biblia de que esto solamente fue preparado para Satanás y sus ángeles. No nos habla de que fue preparado para los seres humanos, porque Dios, como hablamos en un tema, Él quiere tener siempre esa intimidad personal, esa intimidad muy estrechamente para con el hombre, porque es su creación, la misma creación. Es el hombre y la mujer, Dios nos ha creado y por eso le interesamos tanto, que por ende entonces Jesucristo vino a dar ese pago de la separación a través del pecado. Pero nos dice la Biblia también de que los que no se arrepienten, no obedecen este molde, no siguen en este plan, como estamos hablando ahorita, de ese plan en la iglesia, de ese plan de ser añadido allí para la salvación, dice que va a haber un juicio para algunas personas que están a la izquierda. Y esa izquierda son los cabritos, como nos dice la misma Biblia. También hay unos versículos parecidos a este que vamos a mirar referidos para que vayamos mirando allí. Y vamos para la próxima clase a hablar un poco acerca de esto, lo que es el castigo eterno, de un poco del infierno y pues también del cielo, porque muy pocas veces se habla de estos lugares. Vamos a mirar otro texto más, el Marcos 9, 45 y 46. Marcos capítulo 9, vamos a ir a Marcos 9, versículo 45 y 46. Marcos 9, 45 y 46. Dice la Biblia, Marcos 9, 45 y 46. Dice, si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo 2 pies ser echado en el infierno al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Dice ahí el Marcos capítulo 9, 45 y 46. Estos versículos, algunas personas quieren tomarlos muy literal. Y lo cierto es que cuando nos habla Jesucristo acá, dice, si tu pie te fuere ocasión de caer, acá se está hablando de los obstáculos en cuanto a la carne, porque la carne es lo que no deja entrar el hombre al cielo, o digámosle a la iglesia. ¿Cuál es el impedimento de que el hombre obedezca el plan de salvación? Es que no puedo dejar de pecar. Es que fornicar es muy bueno. Algunas personas lo dicen. Es que tengo que mentir. Es que mi trabajo me exige que tengo que pecar. Como es que mi trabajo es vender licor. O es que mi trabajo es vender cigarrillos. O es que mi trabajo es, por ejemplo, las prostitutas. Mi trabajo es estar allí con los hombres. O cosas así. Y por eso ponen impedimentos en la misma carne. Pero cuando habla acerca de Jesucristo, eso no quiere decir que tiene que cortarse la mano, porque es que Jesucristo no quiere que una persona pues acá en este mundo se corte un brazo, un pie. De ninguna manera, pues entonces nos hubiera hecho de una vez Dios en el principio, Él sabiendo de que nuestro cuerpo iba el pecar, entonces nos hubiera hecho entonces con una mano, un pie, o yo qué sé. Pero allí lo que está hablando Jesucristo es en cuanto a esa parte carnal, es en cuanto a esa parte. El apóstol Pablo habla en el libro de los Gálatas, que usted puede leer allí, donde dice de la ira, donde dice maledicencia, idolatría, la fornicación, el adulterio,
donde dicen todos sus pecados, porque todos sus pecados dice Jesucristo también en el libro de Marcos. En este mismo libro de Marcos dice que todos los pensamientos malos, los robos, los ultrajos, todo viene del corazón, del aprender del pecado, del aprender allí de estos hermanos del primer siglo que hicieron lo malo. Y que pues el hombre pues aún sigue haciendo eso malo por el impedimento. El impedimento es eso, la carne. No es que se tiene que cortar un pie para poder entrar al cielo, porque si fuese así, entonces digámosle que tendría que cortarse todo el cuerpo, porque el hombre peca con todo el cuerpo. Dice, si tu pie te fuera ocasión de caer, corta, lo mejor te es entrar en la vida cojo que teniendo 2 pies y ser echado en el infierno al fuego que no puede ser apagado. Lo que Jesucristo dice es que si usted necesita cortar con una relación de la cual está en adulterio o fornicación, corte, porque es mejor que se quede soltero o soltera que ir al infierno. Cuando nos dice la Biblia, corte, por ejemplo, ese trabajo, es mejor que se quede sin ese trabajo y Dios le va a permitir tener otro. De tener ese trabajo, o sea, de vender licor, o sea, un trabajo de que está robando, o sea, un trabajo ilícito. Y es mejor irse al infierno por estar ganando un buen sueldo, ganar mucho dinero y pues lo cierto es que la Biblia nos está diciendo de que qué es lo que a Dios no le agrada, qué es lo que Dios nos dice que no hagamos, porque para evitarnos del sufrimiento, para evitarnos de que cometamos tantas malas decisiones o para que no hagamos tantas cosas que desagradan y pues que nos da un pago por eso, porque lo cierto es que dice la Biblia que lo que sembramos eso cosechamos. Entonces Dios lo que quiere evitar es que el hombre y la mujer sufra, que suframos, que debemos de estar cometiendo tantos pecados y que por ende se reciban las consecuencias de esos pecados. Dice ahí el versículo 46, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Es un fuego que no sabemos. Algunas personas han interpretado, ilustrado este fuego como algo literal y han dicho, bueno, prenda una candela y ponga su dedo allí y seguro que ni usted ni yo vamos a durar allí 5 o 10 minutos con el dedo en la candela allí, del fogón por ejemplo, o de la estufa, o allí, cuando usted prende algo, dejar su mano allí por un tiempo, no es capaz porque va a sentir el dolor. Y algunas personas lo han interpretado así, aunque dice la Biblia, también esa palabra fuego habla acerca de castigo, o en ente de castigo que nos muestra la palabra de Dios. Jesucristo habla acerca de esto. Vamos a mirar otro texto más para que quedemos por ahí, y es el versículo de Apocalipsis 21.8. Vamos a mirar Apocalipsis 21.8 también, que nos habla de algo parecido en cuanto a esa parte de la separación o la muerte espiritual o la muerte segunda. Nos dice Apocalipsis 21.8, y también acá podemos hablar de esa que impide que el hombre llegue hacia Dios, que impide que el hombre entonces a través de Cristo pueda irse, porque recuerde que Jesucristo es el que perdona nuestros pecados. Jesucristo es el que nos lleva al Padre, porque Él es el camino, es la verdad y es la vida. Por eso estamos estudiando que Jesús es el camino. Apocalipsis 21.8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Yo siempre he dicho, en la Biblia no se mencionan todos los pecados, porque si se mencionaran todos los pecados en la Biblia, tendríamos una Biblia muy grande, muy gigante, tendríamos una Biblia tremendamente grande, porque hay muchos pecados que no se dicen. Hay muchas personas que dicen, bueno, no se menciona el pecado del baile, no se menciona el pecado de las drogas, de la marihuana, no se menciona los pecados allí de esto. No se mencionan, por ejemplo, los pecados, aunque sí en el Antiguo Testamento, por ejemplo, de los tatuajes, de los piercing, aunque sí se habla en el Antiguo Testamento. Y pues la Biblia sí habla acerca del pecado en la carne, el pecado de que, dice el apóstol Pablo, de que todo lo es lícito, pero que no todo conviene para él mismo, que él puede hacer todo lo que él quiera, pero que no todo es para la salvación. Entonces, allí lo que nos dice Jesucristo es que esto que nos impide llegar al cielo, esto que nos impide ingresar en la iglesia, porque cuando se les predica a la iglesia, dice la Biblia, el apóstol Juan en el capítulo 5 dice que los mandamientos de Dios no son gravosos. Entonces algunas personas dicen, no, pero es que es muy difícil dejar de pecar, es que es muy difícil salir del mundo de las drogas, es que es muy difícil salir del mundo del cigarrillo,
o del alcohol, o es que es muy difícil, dicen las personas, quedarse sin fornicar por un tiempo, hasta que pueda casarse, o quedarse solo, o quedarse sola, es muy difícil, dicen las personas. Esto es de la carne, y como esto es de la carne, entonces dice ahí Jesucristo, bueno, corte eso, y mejor es entrar al cielo solo, mejor es entrar al cielo sin tener un novio, novia, esposo o esposa, en algo que es ilícito, en algo que no le agrada a Dios, es mejor que vaya solo o sola. Vamos a dejar por ahí, hermanos y hermanas, espero que lo que hayamos dicho, si usted tiene alguna inquietud, alguna pregunta, colóquela en mi Facebook, Carlos Andrés Mejía Bendaño, voy a estar mirando allí sus preguntas. Gracias, hermanos y hermanas, por ingresar, gracias a nuestros amigos que ingresan también. Recuerde que podemos darle link, podemos para que allí compartir con nuestros compañeros, otros hermanos, hermanas, o amigos o amigas también. Usted puede descargar este audio, compartirlo con otra persona, mandarlo a través del Facebook a otros amigos y hermanos, y así ellos pueden edificarse también, porque seguro que muchos no ingresan a la emisora radial, muchos seguro como amigos, como vecinos, como hermanos, pues seguro están haciendo alguna actividad, algún trabajo, estarán por fuera de casa, y pues de esta manera podemos que a muchas personas se edifiquen con la Biblia, porque siempre estudiamos en la Biblia, no un pensamiento, no un libro diferente. Entonces, hermanos, hermanas, amigos y amigas, gracias por este tiempo, gracias por ingresar a Mensaje de Amor para la Salvación. Yo mandarle siempre, como lo digo, un abrazo fraternal, un ósculo santo, un apretón de manos. Quiero que oremos, quiero terminar con una oración. Y también allí, recuerde, próximo miércoles, si Dios nos lo permite, estaremos en este programa desde Colombia, Medellín, Antioquia, de porque no me avergüenzo el Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. 3 de la tarde, hora colombiana, hasta las 4 de la tarde. Gracias a nuestros hermanos administradores de la página, gracias a todos los que ingresan allí. Vamos a orar y vamos a terminar por esta tarde. Nuestro Padre Celestial, gracias por este día, gracias por esta tarde, gracias por este tiempo, gracias porque nos permite edificarnos con su palabra, gracias por estas enseñanzas de Cristo, porque Jesucristo nos enseña acerca de la iglesia, de que Él edificó una iglesia y no una secta, no diferentes sectas o no iglesias, de que en este tiempo cuando Él predicó el Evangelio, estas 3,000 personas se añadieron a la iglesia del Señor, no a la iglesia de los fariseos, de los judíos o los herodianos o los griegos, de que en ese tiempo pues allí habían diferentes sectas, pero que las personas que seguían el molde de su Hijo Cristo, de que creyesen en Él, de que se arrepintieran, de que confesasen su nombre, de que fueran bautizados y fueron añadidos a la iglesia, 3,000 personas, y este evangelio fue predicado de nación en nación, de pueblo en pueblo en ese tiempo, en el mundo entero. Y gracias a esa predicación es que ahora este siervo, muchos hermanos y hermanas en Cristo en el mundo entero, hemos sido añadidos a la iglesia por este molde, por esta enseñanza, por este evangelio. Y que aunque hayan muchas iglesias o sectas, vemos la identificación, vemos de que podemos identificar cuál es su casa, Dios, cuál es la casa que su Hijo Cristo edificó, cuáles son los rasgos y características para entrar en esa casa, para ingresar en esa casa y poder ser salvos, poder ir al cielo. Gracias a la enseñanza de su Hijo Cristo, gracias por su palabra, porque es sencilla para aplicarla a nuestras vidas y porque a través de ella es que usted nos va a juzgar, es que usted va a pedirnos cuenta cuando venga Jesucristo por segunda vez o también cuando muramos. Gracias por este momento, gracias por esta tarde. Bendiga a mis hermanos y hermanas en el mundo entero. Síganos ayudando con mucha fuerza, poder, para que perseveremos, para que luchemos, para que sigamos adelante en esta carrera cristiana que gracias al Evangelio hemos comenzado y pues gracias al Evangelio aún perseveramos. Bendiga nuestros talentos, ayúdenos para que podamos ser utilizados de una mejor manera. Ayúdenos a llevar el Evangelio, a ayudarles a otras personas con el conocimiento de su palabra, con la sabiduría de lo alto, para que podamos dar consejos a los que son huérfanos, a los que son viudos o viudas, a las que están en cárceles o en drogadictos o que son personas delincuentes o personas que necesitan de esa palabra, que tienen hambre y sed de justicia,
para que podamos darle un buen consejo con su palabra y para que ellos puedan ser añadidos a la iglesia que su Hijo Cristo edificó, que su Hijo Cristo compró y que también a la cual nos lleva usted, que nuestro Padre Celestial es el que nos ha dado este privilegio tan grande de poder ser salvos en Cristo. Dios, gracias por este momento, gracias por la emisora radial de Mensaje de Amor para la Salvación, y es en el nombre de su Hijo Cristo en el cual oramos y damos muchas gracias. Amén. Hermanos y hermanas, bendiciones, feliz semana. Invitaciones para el próximo miércoles, 3 de la tarde, hora colombiana. Bendiciones, hermanos. Saludos desde Colombia, Medellín, Antioquia.